Hermanos, hoy yo quisiera traer un mensaje distinto. Si puedes bajar un poquito por favor, hijo. Hoy es Día de las Madres y yo estaba luchando porque casi nunca estoy como predicando según el día que cae, pero yo ayer orando y clamando, mi familia es testigo, Señor, ayúdame, guíame, puso delante de mí la historia de Ana para meditar en esto y traer aplicación para el corazón de cada uno de nosotros, no solamente para las madres, sino también en el área o la condición particular que cada uno de nosotros esté. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel. Allí está la historia de Ana y el nacimiento de Samuel. Dios y el nacimiento de Samuel, y lo que estaremos viendo aquí es lo que espero sea un sermón, un mensaje de estímulo para que confiemos en el Dios para el cual no hay nada imposible en el contexto de la maternidad y la relación de los padres con los hijos. Voy a leer el capítulo completo y espero entonces orar con ustedes. Bien, había un hombre de Ramataim Sofín, de la región montañosa de Efraín, el cual se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf el Efrateo. Y tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Aquel hombre subía año tras año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Allí estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Y aunque a Ana le daba una sola porción, él la amaba. Otras versiones dicen que le daba una porción adicional, a pesar de que el Señor había cerrado su matriz. Pero su rival la irritaba continuamente para humillarla, porque el Señor había cerrado su matriz. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. Ella la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. E hizo un voto diciendo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Sucedió que mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba la boca de ella. Y Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí creyó que ella estaba ebria. Le preguntó Elí: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Aparta de ti el vino. Ana respondió y dijo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es por mi gran congoja y por mi aflicción que he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ella dijo: que tu sierva halle gracia ante tus ojos. La mujer siguió su camino, después comió y no estuvo más triste. Se levantaron de madrugada y adoraron delante del Señor, y volviéndose llegaron a su casa en Ramá.
Elcana conoció a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y sucedió que a su debido tiempo Ana concibió y dio a luz un hijo. Le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo pedía al Señor. Después, aquel hombre, Elcana, subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no fue, sino que dijo a su marido, tan pronto como el niño sea destetado, lo llevaré para que sea presentado ante el Señor, se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que te parezca bien, quédate hasta que lo destetes, solo que el Señor cumpla la palabra que sale de tu boca. Así que la mujer se quedó y amamantó a su hijo hasta que lo destetó. Y después de haberlo destetado, lo llevó consigo y lo trajo a la casa del Señor en Silo, junto con un toro de 3 años, 20 kilos de harina y una vasija de vino. El niño era pequeño. Después de degollar el toro, llevaron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, oh Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo de pie aquí, junto a ti, orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Por eso yo también lo dedico al Señor, y estará dedicado al Señor todos los días de su vida. Y adoraron allí al Señor. Vamos a orar. Señor, qué impresionante historia. Te pedimos la gracia necesaria, suficiente ahora, para poder enseñar y extraer de aquí una enseñanza buena para nuestro corazón. Ven y ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Lucas 1:37 tiene uno de los versículos cortos de la Biblia muy conocido. Porque no hay nada imposible para Dios. El Dios en quien nosotros creemos es un Dios que, como dice el Salmo 115, todo lo que Él quiso ha hecho. Nadie puede frustrar la mano de Dios. Nuestro Dios no está amarrado, sujeto al deseo caprichoso, variable, inconstante, pecaminoso muchas veces de los hombres. Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él quiere. Y en esta historia nos encontramos con una obra que parecía humanamente y que era humanamente imposible, pero el Dios que hace posible lo imposible responde ante la oración de una madre quebrantada. Así como dije que nuestro Dios hace lo imposible posible, también podemos decir que Él oye la oración de sus hijos y responde según le han pedido. Si a Él le place, no hay oración que Él no pueda cumplir. Y en este caso en particular, nos encontramos con una mujer llamada Ana en un contexto sumamente difícil, pero al mismo tiempo bienaventurado. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos este orden en nuestras Biblias. Josué, que viene después de Moisés, y después de Josué, ya establecido el pueblo en la tierra de Canaán, viene el libro de Jueces. Y en los días de los jueces, como leímos hace un tiempo ese libro, una de las marcas distintivas del pueblo de Israel, mira cuál era. Ellos eran liberados por un juez que era un libertador. El pueblo caía en pecado, clamaba a Dios, Dios le daba otro libertador y los levantaba. Y todo el libro es un sube y baja, sube y baja. Y una de las cosas que dice la Biblia de ese tiempo es que cada uno hacía en Israel lo que bien le parecía. Hermanos, tan parecido a la nación que estamos viviendo. Aquí la filosofía es que cada uno haga lo que bien le parezca y nadie se meta con el otro. Eso pasaba en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es en ese contexto que nosotros hallamos la historia de Ruth y ahora de Samuel, oiga bien, que fue el último de los jueces. Después de Samuel la historia cambia, porque viene Saúl, el primer rey, y luego David, el gran rey de Israel. Aquí Samuel es el último juez y estamos en un tiempo de decadencia espiritual. Pero en ese tiempo de decadencia espiritual hay un hombre llamado Elcana, quien, entendiendo su contexto, su cultura y la decadencia que había, tenía 2 esposas.
No debemos preocuparnos ahora y comenzar a investigar por qué tenía dos y no uno. Dios le dio una sola mujer al hombre en el huerto del Edén. Y hermanas, no tomen a mal lo que les voy a decir. Pero siguiendo el consejo de ella, ustedes saben el resto que pasó, la invitación de ella. Eso no quiere decir que la mujer sea mala, las mujeres son buenísimas, mejores que los hombres. Pero una mujer fue suficiente para que cayera. Imagínense ahora un hombre viviendo con dos mujeres en su casa. Eso es un problema continuo. Ahora no lo voy a evaluar, no lo voy a considerar, pero no nos dejemos engañar, hermanos. Es un problema serio. Ahora noten, este hombre tenía dos mujeres, una llamada Ana y la otra Penina. Ana es mencionada primero y hay algo desventajoso en ella según su cultura, según su tiempo y probablemente su propio deseo. Aquí se nos dice que Penina tenía hijos, estoy en el versículo 2, pero Ana no los tenía. Elcana no era un hombre famoso ni conocido, pero era un hombre piadoso que temía a Dios. Y teniendo estas dos mujeres, tenía un problema en su casa porque él amaba a Ana, la amaba de manera especial y la trataba de manera especial. Y de paso, estudiando esto hace años, yo aprendí algo, hombres que me están oyendo. En la casa es bueno cuando usted se sienta a comer, preocuparse si su esposa está comiendo y qué va a comer. Elcana se preocupaba. Hay hombres que le ponen la comida y comienzan a devorarla con todo y plato y tenedor y cuchillo. No. Este hombre antes de comer veía si ella estaba comiendo y la atendía. Eso es noble, digno de imitación. Pero cuando iban allí a comer, él le daba una doble porción a ella. Y es interesante, hermanos, que ella estaba afligida. Era una mujer que estaba sufriendo por el hecho de no tener hijos, pero había un elemento aquí que yo quisiera destacar, y es el contexto en el cual ella estaba que la hacía padecer. Por lo que lo primero que yo quisiera considerar con ustedes ahora es, oiga bien, la maternidad negada. En segundo lugar, la maternidad otorgada y finalmente la maternidad aprovechada. Todo terminado en hada, como si fuera un hada, madrina. La maternidad negada, la maternidad otorgada y la maternidad aprovechada. Vamos a ver la maternidad negada. Dice aquí el versículo 2 que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y si ustedes y yo vamos al versículo 5, vamos a entender por qué Ana no tenía hijos. Mírenlo ahí en su Biblia. Aunque a Ana le daba una sola porción, otras versiones dicen una doble porción, él la amaba. Y eso significa que él tenía hacia ella un amor especial. A pesar de que el Señor había cerrado su matriz. ¿Por qué Ana no tenía hijos? Díganme ustedes, hermanos, ¿por qué? El Señor había cerrado su matriz. Esta mujer estaba sana, esta mujer estaba completa, pero el Señor había cerrado su matriz para que no concibiera. Si ustedes siguen leyendo conmigo, el versículo 6 dice, pero su rival la irritaba continuamente para humillarla. ¿Por qué dice su Biblia ahí? Porque el Señor había cerrado su matriz. Hermanos, Dios en su sabiduría se agradó en cerrar la matriz de Ana. Ana no tenía hijos porque el Señor no le había concedido tener hijos. Este caso es visto en las Escrituras otras veces. Nosotros recordamos muy bien el ejemplo de Jacob. En Génesis capítulo 30 se nos habla de Jacob y Raquel. Y allí dice el versículo 1, viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y la respuesta de Jacob fue correcta. Se encendió la ira de Jacob contra Raquel, eso no, pero sí esto. Y le dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te privó del fruto de tu vientre? En otras palabras, fue Dios quien ha obrado en ti para que tú no tengas hijos. Ahora, yo quisiera dar una notita aquí. Esto de no tener hijos
no es un asunto nada más de mujeres adultas a quienes Dios no se lo ha concedido. No, 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 no. Las niñas tampoco tienen hijos. Porque Dios les cierra el vientre hasta cierta edad. Y eso no es una desventaja, eso es una bendición. ¿Cómo reacciona usted cuando sabe que una niña de 10 años, de 9 años, ha sido abusada y salió embarazada? ¡Ay, la pobrecita! Porque hay un tiempo para eso. Y hermanas que no tienen hijos aquí, óigame bien, oiga bien. No tener hijos no es un motivo para estar infeliz. Las niñas quizás son más felices que las mujeres capaces de tener hijos. Y hasta que las madres que tienen hijos muchas veces. Usted le pone una muñequita, ¿verdad? ¿Cómo le llaman eso? Una muñeca, todo el mundo sabe. Desgreñada, a veces desnuda y descalza, y son felices las niñas con esa muñequita. Son felices. La maternidad es una bendición, es algo que viene de Dios, pero no es el fundamento de la felicidad de una mujer. No se dejen engañar. Ana vivía amargada y triste por eso. Mírenlo ustedes como ella le habló a Elí. Cuando ella habló con Elí en el versículo 16 le dice: no pienses que tu sierva es una mujer impía. Es por mi gran congoja y por mi aflicción que he hablado hasta ahora. Ella, por no poder concebir, tenía una gran congoja, una gran tristeza, una gran aflicción. Y eso mismo nosotros leímos en el caso de Raquel. Una gran aflicción por no tener hijos. Ahora usted me dice: pero pastor, ¿acaso no es eso motivo de gran aflicción? Hermanos, todo es relativo. Déjenme explicar lo que quiero decir. Ana estaba padeciendo lo que aquí se le llama bullying. Una palabra buenísima, aunque no la encuentro, pero bullying. ¿Saben lo que es eso? Burla de otros. Y eso es la causa de la aflicción. No estaba en no poder concebir, en no poder ser igual a aquella que se está burlando de ella. Mírenlo aquí en sus Biblias, como dice el versículo 5. A Ana le daba una sola porción, él la amaba, a pesar de que el Señor había cerrado su matriz. Versículo 6. Pero su rival, claro, porque era la esposa del mismo hombre, la irritaba continuamente para humillarla. ¿Y cuál era la causa? Porque tú no tienes hijos y yo sí. Y hermanos amados, todos nosotros queremos tener lo que otros tienen, hasta hijos, y la ropa, y la casa, y el carro, todo. Hay una presión de la cultura, y esta cultura pone un peso sobre las mujeres, las muchachas, y aún nosotros en la iglesia. Se acaban de casar y todavía no han llegado de la luna de miel. Y usted le dice: bueno, vamos a ver los hijos cuando vienen. Espérese. Somos así, ponemos una presión. Y tenemos pendiente. ¿Qué edad tiene? Bueno, si se casa después de cierta edad no puede tener hijos. Porque tenemos una mente, una cultura diseñada a poner carga sobre ciertas cosas donde Dios no la ha puesto. Acuérdense ahora, en el mismo caso que les mencioné de Raquel en Génesis capítulo 30. Miren el contexto, cuál era el tormento de esta mujer. Mírenlo allí. La otra la torturaba. Y dice el versículo 1, viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Ahí la envidia claramente es un pecado. O sea, el problema aquí no está en tener hijos o no tener hijos. Es el contexto junto con ese hecho y esa cosmovisión que nos separa de Dios. Hermanos, Dios le cerró el vientre. Ahora yo quisiera dar una nota aquí. Cuando ella fue a orar al templo, lean ustedes conmigo el versículo 18. Ella dijo: que tu sierva halle gracia ante tus ojos. La mujer siguió su camino. ¿Y qué dice su Biblia ahí? Y después comió, ¿y qué más? No estuvo más triste. Les pregunto, ¿ya tenía el hijo? Pero en la presencia de Dios su corazón fue curado. Y aunque no tenía hijos, se fue sin tristeza. Porque óiganme bien, mis queridos hermanos, no es verdad que el tener hijos es el motivo de nuestra razón en esta vida y felicidad. No, hermanos, eso lo da Dios. Y si ustedes leen conmigo, en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva,
al principio en el huerto del Edén, todo lo que Dios hizo era bueno y ahí no había hijos, eran ellos dos solos. Y por eso los matrimonios que se edifican sobre los hijos, cuando los hijos se van, se desbaratan. Porque todo eran los niños, y los muchachos, y los muchachos, y los muchachos. Y ellos dos, cuando se ven sin muchachos, no tienen razón de estar juntos. No. Todo estaba bien. Ahora miren, Dios le dijo, multiplíquense. He aquí, tengan muchos hijos. Pero es interesante, hermanos, y eso lo vamos a ver si Dios quiere la semana que viene, que en Lucas capítulo 20, cuando le preguntaron a Jesús sobre la resurrección, dijeron algo que la primera vez que yo lo oí en mi vida, me quedé como inquieto y durante años estuve inquieto. En la resurrección, y le hacen la historia de aquello que tuvo 7 hermanos y la misma mujer, y dice, ¿de quién entonces será ella mujer? Y él le dijo, no, en el cielo ni se casan ni nada de eso. Y yo me quedé como raro, digo, y el matrimonio es tan bueno, y en el cielo no habrá eso. No, en el cielo no habrá eso. Porque el propósito de esto es procrear, multiplicar, y la razón del Señor es, allá no habrá necesidad de multiplicar, porque ya el número está completo, no va a haber nacimiento, no se va a reproducir nadie. Allá el gozo será diferente. Hermanos, sí, tener familia es bueno, tener esposa es muy bueno, tener hijos es muy bueno, pero eso no es el todo de esta vida. El gozo de nosotros tiene que estar en nuestro Dios, con mujer, sin mujer, con hijos y sin hijos. En Dios. Es una perspectiva completamente mundana el pensar que nuestra felicidad está en una pareja o en hijos. Porque si esa fuera la felicidad, no existiera lo que se llama divorcio. Ni hubiera problema entre padres e hijos y separación. No existiera tal cosa. En conclusión, mis hermanos, he aquí la maternidad negada. Ahora veamos la maternidad otorgada. El Señor se agradó en darle un hijo a Ana. Y dice aquí, en el versículo 19 del primer libro de Samuel, se levantaron de madrugada, adoraron delante del Señor y volviéndose llegaron a su casa en Ramá. Elcana conoció a Ana su mujer y el Señor se acordó de ella. Y sucedió que a su debido tiempo Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. En otras palabras, hermanos amados, ¿cuál fue el medio que Dios usó para que Ana concibiera? Su marido la conoció, pero Dios le concedió tener hijos. Muchos son conocidos, muchos tienen relación, pero Dios no les concede. A Dios le agradó darle hijos. Por lo tanto, hermanos, podemos leer con limpia conciencia el Salmo 127. Ese salmo dice de dónde vienen los hijos que ustedes y yo tenemos. Versículo 3. He aquí, heredad del Señor son los hijos. Recompensa es el fruto del vientre. Los hijos son un regalo de Dios, una recompensa. Ese hijo, esa hija que usted tiene, ¿quién se la dio? Dios. ¿Puedo yo decir, mi esposa me dio hijos? Pudiera, pero no. Dios nos dio esos hijos. Por lo tanto, me gusten o no me gusten, sean bonitos o feos, son los hijos que Dios me dio. Para la lechuza, todos sus hijos son preciosos. ¿Había oído decir eso, verdad? Dios es el que da los hijos. Y en su tiempo, Dios le dio a ella un hijo llamado Samuel. Ahora llamo la atención a este hecho maravilloso, hermanos amados. Dios le dio un hijo a ella luego de que ella pasó un tiempo sin hijos, y ese hijo que Dios le dio como una herencia, como un fruto, como un regalo, ella lo crió tiernamente, con amor, mientras Dios se lo concedió. Eso es valioso y eso es digno de atención aquí. La maternidad fue negada por Dios, pero también la maternidad en su momento fue concedida por Dios a ella. Ahora bien, vamos a verlo en un momentito vamos para allá, pero este hijo más tarde ella fue y lo depositó y lo entregó en el templo y allí él vivió, ella se separó de él. Ahora, ella seguía siendo madre de este niño y para siempre ella sería la madre, el medio que Dios usó para traer ese niño a este mundo.
Los hijos son una bendición de Dios, hermanos. Pero también los hijos son, en ocasiones, una vara de Dios para la espalda de los padres. Amén. Hermanos, a veces las lágrimas que usted no llora por su pecado, lo llora por el pecado y el sufrimiento de sus hijos. Dice la Escritura en Génesis 3 que Adán y Eva pecaron, y ahí mismo él le dice: con dolor vas a tener el embarazo y con dolor vas a parir. Y yo creo como que eso es un anuncio de Dios. Hay una bendición en tener hijos, pero hay un sacrificio desde que son concebidos y la mujer comienza a tener náusea, mareo, se le inflaman los pies, comienza a caminar como un patito, se le abre la pelvis, le crece el vientre, a algunas le crece tanto y nunca vuelven a recogerlo porque ya se quedaron así para siempre. Es un trauma, es un impacto. Es un impacto. Sí, hermanos, hay una bendición. Dios niega, pero Dios da la maternidad, pero con el pecado eso viene junto con otras cosas. Pero esta cultura lo pone como un ideal. Y tenemos que verlo como un caso de Dios, tanto uno como lo otro, una provisión de Dios, no o sí. Y es triste que, hermanos, la Escritura tiene lo que Dios quiere que sepamos. Y el primer muerto no fue Adán ni Eva, fue un hijo. Y con los hijos vienen sufrimientos, vienen bendiciones, y lo vamos a ver en un momentito, pero vienen dolores y sufrimientos. De manera que no nos dejemos engañar. Dios negó y Dios dio hijos en el tiempo que quiso. Eso mismo hizo con Elizabeth, como vimos en el caso de Juan el Bautista. Eso mismo hizo él con Raquel. Dios da hijos. Dios concede la bendición de concebir. Y ahora finalmente la maternidad aprovechada, Dios también llama a que los padres, las madres críen a sus hijos en el temor de Dios. El pasaje nos lleva a un drama impresionante, hermanos. Vean ustedes conmigo. Ana llevó al hijo Samuel al templo y lo dejó allá. Hay muchos que se debaten en las fechas. Algunos dicen que él debía tener unos 3 años de edad. Imagínense, después que ella anheló tanto a ese niño, llevarlo de 3 años y dejarlo en el templo. Y qué duro es eso. Yo nunca olvidaré un día en que fui con mis hijas a la escuela a llevarla y había una madre llorando desconsoladamente. ¿Y saben por qué? Porque ese día era el primer día que ella llevaba a su niño a la escuela. No fue que ella lo despedía para siempre, no, ella lo venía a buscar al mediodía. Pero ella estaba llorando por eso y llora. Yo me recuerdo, ahora el muchacho es doctor ya es un hombre casado con hijo y todo. Pero para ella esa separación de varias horas de su niñito fue un dolor tremendo. Imagínense, para Ana, tanto oró por este niño, ahora dejarlo en ese contexto. Y tenemos que verlo de una manera, y es recibir una educación. Fue como llevarlo interno a una escuela, fue como ponerlo en una condición favorable, no fue que lo entregó y se olvidó. El asunto es, hermanos, que ella aprovechó la maternidad para lo que todos los padres debemos hacer con nuestros hijos: entregárselos a Dios. Él me lo dio, ahora yo se lo entrego al Señor, conscientemente. Y es posible que cuando usted se lo entregue a Dios, Dios disponga, como en el caso de Job, quitárselo para no volvérselo a dar. Amén. Él dio, Jehová quitó. Eso dijo Job. Nuestros hijos tenemos que ponérselo a Dios todos los días. Señor, son tuyos primero. Tú me lo has dado, obra en su corazón, obra para salvación, hazles bien. Este hombre, Samuel, transformó su generación. Fue un hombre que verdaderamente vivió en integridad y fue un gran ejemplo. Y al final de la historia, yo quisiera rogarles que ustedes vean el capítulo 2 conmigo y que consideremos dónde estaba el corazón y la mente de Ana después que ella parió y entregó al niño. Dice aquí en el versículo 1, entonces Ana oró. Y ahora yo quiero que ustedes me busquen en ese capítulo donde dice Samuel, en el capítulo 2. Búsquenlo. ¿Dónde dice Samuel? Búsquenlo muy bien. Busquen bien en todo el capítulo 2, ¿dónde dice Samuel? ¿Dónde? No, en la oración de ella, es que yo quiero. En la oración de ella, ¿dónde dice Samuel?
Búsquenlo bien. Nos quedan 3 minutos ya. Oigan bien. En ninguna parte. Porque para ella lo más importante no era Samuel, era su Dios. Miren cuántas veces dice ahora Señor y el nombre de Dios. Versículo 1, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se enaltece en el Señor, mi boca se ensancha contra mis enemigos, porque me ha alegrado en su salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguna parte de ti. No hay roca como nuestro Dios. No multipliquen palabras altaneras, cesen en su boca las palabras insolentes, porque el Señor es un Dios de todo saber. Por Él son examinadas las acciones. Los arcos de los fuertes son quebrados. Y ahí sigue hablando. Y miren ahora como dice el versículo 5. Aún la que era estéril da a luz 7 hijos, pero la que tenía muchos hijos languidece. El Señor, y sigue hablando del Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. ¿Saben por qué? Porque el deleite de esta mujer finalmente se dio cuenta, está en el Señor, no en hijos, ni 1, ni 7, ni 2, ni 3, en el Señor. Y padres presentes, madres presentes, Dios las bendiga. Gracias a Dios por las madres. Qué recuerdos, qué bendiciones podemos atesorar por las madres. Qué bendición son. Pero no hay mejor herencia para sus hijos que guiarlos a mirar al Señor. Y ustedes refugiarse y no idolatrar los hijos, sino bendecir y exaltar a Dios. Que Dios nos ayude a vivir así. Y quiero compartir una biografía que providencialmente hoy Eduardo compartió en la clase sobre Hudson Taylor. El tiempo no me permite leer todo. Pero él creció bajo la influencia de la fe. Pero él no había conocido al Señor. Y nos cuenta la historia de que un día él estaba en la tienda de su papá leyendo un folleto, un tratadito. Y allí, ese día, dice él, su mamá y su hermana estaban lejos orando por él. Su mamá clamando a Dios por su salvación. Y finalmente, mis amados hermanos, ella dijo, no me voy a parar de aquí hasta que mi hijo no se convierta. Y mientras él leía eso allá y la mamá lejos, él conoció al Señor Jesucristo y se convirtió y vino a él. Dios oye la oración de una madre. Por eso vean cómo él le concedió a Ana tener sus hijos. Rueguen por sus hijos, sobre todas las cosas, no para que sea un profesional, ojalá sea. Ni siquiera para que sea pastor, ojalá sea, para que conozca a Jesucristo y sea de él. Es interesante que él ya se iba y fue un misionero en la China y no puedo leer todo lo que este hombre hizo. Pero esa es la respuesta a la oración de una madre. Pero ya cuando él se iba de misionero, antes de embarcarse, él escribió estas palabras a su mamá. Anhelo estar allí una vez más, pues sé que tú, madre mía, quieres verme. Pero creo que lo mejor es no abrazarnos más, puesto que eso sería como encontrarnos para luego separarnos para siempre. Pero su mamá, de todas maneras, fue al puerto donde el barco ya se iba y él describió la partida de esta manera. Mi querida madre, que ahora está con Cristo, fue hasta Liverpool para despedirse de mí. Nunca me olvidaré de cómo ella entró conmigo al camarote en que yo iba a permanecer casi 6 largos meses. Con su cariño de madre arregló la ropa de la pequeña cama, se sentó a mi lado, cantamos el último himno antes de separarnos uno del otro, nos arrodillamos y ella oró, y esa fue la última oración de mi madre antes de que yo partiese para la China. Y amados míos, nos despedimos sin esperanza de volver a encontrarnos otra vez. Qué bendición es que las madres oren por sus hijos, que las madres clamen a Dios por sus hijos. Bendito sea Dios. Y les repito, si alguno no ha experimentado todavía o alguna joven no ha experimentado esto, o quizás no lo experimente, nuestro gozo está en el Señor, no en los hijos, no en el matrimonio, ni en lo que dan los hombres. Padre Santo, gracias por esta oportunidad y gracias por darnos madres. Y gracias por enseñarnos que tú eres y debes ser el deleite de nuestro corazón y de toda joven y de toda madre, no los hijos, porque los hijos vienen y se van, pero tú permaneces para siempre. Gracias, Señor, por este día y el ejemplo que tenemos de madres piadosas que tú has dado y que han clamado como la madre, la abuela de Timoteo, de donde él pudo recibir la enseñanza de una sana doctrina. Concede a cada madre aquí ese espíritu y esa convicción de criar hijos en el temor a ti. Gracias, Señor, por las madres que tenemos. Y gracias por las hermanas
que han parido y las hermanas que no han parido y que no parirán, que su gozo y su esperanza esté solamente en ti. Oh Dios, a ti la gloria y a ti la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos.